Que nos hemos gozado aquí en la casa de Dios hoy, ¿verdad? Wow, qué fiesta, gloria a Dios. Estamos exponiendo el libro de los Hechos de una manera sucinta, abreviada, un capítulo a la vez. Y hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar aquí, mucho que conocer. Sin embargo, hemos tratado de hacer una selección y hoy entramos al capítulo 11 y hemos llamado a la serie El nacimiento de la iglesia. En el capítulo 11 el énfasis no estará propiamente en la primera parte, sino en la segunda parte del capítulo, porque como vimos en la introducción, es aquí en Antioquía, esta ciudad muy conocida como pecadora. En días pasados alguien me hablaba de una ciudad de Las Vegas, y ustedes saben que se le llama, tiene un nombre malo esa ciudad, tiene una asociación mala. Y yo pude ir con mi esposa un día de paso, y de verdad el nombre que le han dado es bien merecido. Las cosas que vimos ahí caminando un ratito mientras nos dirigíamos a cenar fueron impresionantes. Pues Antioquía era una ciudad parecida donde había mucho pecado y es interesante que es ahí donde Dios hace una obra extraordinaria. Los primeros gentiles, es decir, no judíos, ya a nivel de ciudad, grupo, se convierten a Cristo y allí es por primera vez donde a los creyentes se les llama cristianos. De manera que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero ¿qué es lo que realmente define a un cristiano? Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, muchos países donde el solo hecho de nacer en ese país es contado como cristiano. De hecho, hay países donde al niño, por supuesto, ni le preguntan y lo bautizan dentro del cristianismo. Y se cuentan como cristianos. Y hay otras personas aún adultas que entienden que son cristianos por ciertas cosas, pero realmente, ¿qué es un cristiano? Es más, yo quiero ser más directo. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Mi deseo no es desanimarte, sino alentarte. Y que tú salgas de aquí contento o contenta de ser contado entre el número de cristianos por los beneficios, las bendiciones y todo lo que representa ser cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 11, hay una escena aquí que se nos presenta a partir del versículo 19. Le suplico su paciencia y vamos a leerlo de ahí al 30. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio.
Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Acompáñenme a orar un momento, por favor. Padre nuestro, qué bueno es leer tu bendita palabra, y hay tanto aquí que extraer, pero sé con tu siervo en su gran debilidad y necesidad, y permite que la palabra sea expuesta con claridad, con precisión, con urgencia, y que tu espíritu la use para persuadirnos a apreciar lo que somos, pero también para confirmar lo que somos y a actuar con lo que profesamos ser. Señor, te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Si ustedes se dan cuenta, es interesante que esta sección comienza hablando de un momento difícil, una persecución. Yo no sé, estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha pasado por una persecución. Pero una persecución produce naturalmente una ansiedad, un conflicto, produce un desasosiego. Porque la persecución no es un viaje de retiro o no es un viaje que usted hace al exilio planificándolo. No. La persecución es que usted tiene que salir de su casa ahora y dejar todo lo que hay ahí. Es sencillamente que usted tiene que salir sin saber dónde va a parar. Es un estado de ansiedad, de inseguridad extraordinaria. Pero en ese momento de ansiedad, inseguridad y severa aflicción, la Biblia dice que los hermanos, oiga esto, iban anunciando aquello por lo cual eran perseguidos. Era como decir de repente, óyeme, yo no vuelvo a hablar del evangelio de Jesucristo porque me va a traer problemas. Usted dirá, pero ¿realmente un verdadero cristiano haría tal cosa? Claro, la Biblia dice que Pedro seguía al Señor de lejos y estaba en casa del sumo sacerdote en el patio. Y cuando a él le preguntaron, le dijeron, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú andabas con él? No, yo no conozco a ese hombre. Pero que tú hablas como él. Y él, para que vieran que él no hablaba como él, comenzó a hablar distinto. Y miren, yo quiero hablarles, no es que él cambió el acento. Porque si alguien me oye hablar, dice, usted es cubano o dominicano, y yo comienzo a cantarle como los puertorriqueños. Eso no fue que él cambió el acento, es que él comenzó a decir malas palabras. Para que cuando decía la mala palabra, la gente dijera, no, pero no puede ser, porque hablando así, hasta que finalmente le dijeron, tú eres uno de ellos, yo te vi con él. Y él salió de allí a llorar. O sea, si alguno se cree estar firme, cuídese que no caiga. O sea, la persecución y el acoso por nuestra fe es común y desgraciadamente hay muchas personas que niegan a Jesucristo porque no hablan de Él, porque no quieren identificarse como cristianos donde están. Pero ellos, mientras eran perseguidos, salían anunciando su fe. Lo que nos enseña aquí que hay algo que está más allá del dolor, de la aflicción y la persecución que tienen los hijos de Dios. Por eso usted encuentra que Pablo está preso, siendo azotado, menospreciado, abusado, y a medianoche está cantando alabanzas a Dios. Usted dice, oye, pero es que es contraproducente. Están adorando al Dios en cuyas manos están sufriendo. No es masoquismo, es que ese es el fruto de la vida cristiana. Hay algo más allá de lo que se ve y lo que se pueda sentir. Eso es parte del privilegio de ser cristianos. Ahora, cuando nosotros miramos el texto, como les decía, es en Antioquía, una ciudad perversa, una ciudad donde había mucha corrupción, donde estas personas que creen en Jesucristo son identificados como cristianos. Ahora, la palabra cristianos aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, 2 veces más. Es interesante. En Hechos 26-28, Pablo está predicando y Agripa, uno de los oyentes, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ese hombre dijo, óyeme, lo que tú dices es tan convincente, pero todavía yo no soy cristiano. Todavía no me rindo, por poquito me persuades. ¿Usted sabe que hay gente así en la iglesia? Es triste, personas que vienen todos los domingos, incluso vienen más que los que profesan ser cristianos. No fallan.
Y usted le pregunta, ¿y usted ha nacido de nuevo? No, no, todavía yo no me he convertido. ¿Y qué es lo que usted está esperando? No, no. Fíjate, a mí no me gusta hacer las cosas así. Pero usted tiene 10 años viniendo a la iglesia. Hay personas así que no acaban de comprometerse. Pero también en 1 de Pedro 4:16 se refiere otra vez a los cristianos hablando del sufrimiento. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos, porque los cristianos sufren. Y algo que está presente en esta historia es el hecho de que ser cristiano no nos libra del sufrimiento. Escuche bien, a los cristianos se le mueren hijos, a los cristianos le da cáncer, los cristianos sufren infidelidad en el matrimonio, los cristianos sufren de todo lo que les da todo el mundo. La diferencia está en cómo pasan por el fuego sin quemarse y por las aguas sin ahogarse. Ahí que está la diferencia. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tienen los cristianos? Si ellos sufren igual que todo el mundo. Pero usted nota que en el medio del sufrimiento hay algo que los otros no tienen, que esta persona tiene. Ante la muerte ellos tienen una esperanza que los otros no entienden. Ante la muerte ellos pueden cantar y celebrar. Está con el Señor, goza en la presencia de Dios, porque eso ha transformado su corazón y lo creen. Pero los cristianos sufrimos de todo, ¿eh? Tristeza, ansiedad, miedo, soledad, de todo. La diferencia es cómo salimos de ahí. Por eso dice el Salmo 23, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero vamos a pasar por ese valle. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, aquí hay tres cosas que quiero señalarles de un cristiano. Y la idea mía es esta. Usted se pregunte si es o no cristiano, si es o no cristiana. Porque de eso depende sencillamente, oiga ahora, la calidad de vida que usted tiene ahora y el futuro cuando usted muera en este mundo. ¿Tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres cristiana o no eres cristiana? Escucha tres cosas de los cristianos que vemos en este pasaje. En primer lugar, un verdadero cristiano es uno que ha creído en Jesucristo. Ahora oiga, y se ha convertido a él. Versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles les creyó y se convirtió al Señor. Yo creo que sería bueno preguntarnos aquí, ¿qué creyeron? Y dice aquí el texto anterior, algunos de los creyentes fueron desde Antioquía desde Chipre y de Cirene, y le comenzaron a predicar a los gentiles. ¿Predicar qué? Predicar a Cristo. Y dice aquí que mientras predicaban, la gente escuchaba, y hay algo aquí que quiero específicamente subrayar. Versículo 21 dice, el poder del Señor estaba con ellos. Y porque el poder del Señor, la mano del Señor estaba con ellos, entonces, como consecuencia de eso, un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Oiga ahora, no puede haber fe, no puede haber nuevo nacimiento, no puede haber conversión sin que el poder del Señor obre en esa persona. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, oiga, murió espiritualmente. Y a partir de ese momento entraron en un proceso de deterioro que los llevaría a una muerte física. La muerte espiritual es la de la persona que no conoce a Jesucristo, que no tiene vida eterna. Cuando muera en esta vida, hasta ahí llegó y va a una condenación eterna. Pero aquellos que tienen a Cristo, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primero tienen vida, en segundo lugar tienen esperanza de vida eterna, y esas personas caminan y conocen a Dios, porque dice la Escritura que a los que conocieron a Él, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces entienda ahora, ¿qué es más difícil? ¿Levantar a un muerto que tiene 4 días descompuesto ahí, o darle vida eterna a un pecador, drogadicto, adúltero, ladrón, mentiroso, corrupto? Cambiarle la mente, cambiarle su corazón, y de repente de ser hijo del diablo viene a ser hijo de Dios. ¿Qué creen ustedes que es más difícil?
Alguien dirá, bueno, salvar, levantar un muerto. No, para eso usted con una práctica le comienza a dar en el pecho, a lo mejor lo resucita. Hay una clase de eso. Ahora sí, es verdad, pastor, y si tiene 4 días de muerto, también es difícil, muy difícil, pero Jesús lo hizo. Ahora, el milagro grande es transformar a esta persona codiciosa, abusador, de boca sucia, y convertirlo en una persona decente, una persona sensible, una persona misericordiosa, transformada. Eso es algo extraordinario y saben que lo sabemos nosotros porque hemos pasado por ahí, pero además porque vemos la lucha con el pecado continuamente. Todavía usted viene a Cristo y como hombre dice, yo no voy a mirar doncella, como dijo Job. Y mire, usted se ha convertido y usted está firme en la fe y le pasa por allí el diablo disfrazado de mujer mal vestida. Y ya, hombre, yo no tengo que decirle el resto. Óyeme, y tenemos tiempo en la fe. Es que el pecado está a la puerta. Y por eso Pablo dice, si alguno se cree estar firme, cuídese que no caiga. Y me hablaba mi hija en días pasados de la crisis de los 50 años. ¿Te han oído hablar de eso? Pero un hombre decente que yo conocí, con un corte bien decente, un tipo, ahora anda con una melena por aquí. No está mal, ok, al Señor tenía los cabellos largos, ok, no hay problema, el asunto es el cambio. ¿Qué pasó? Es que todos nosotros en un momento como que perdemos el tino y hacemos cosas que no debíamos haber hecho. Y de repente es cristiano, tiene tiempo en la fe, pero oye, pasa algo. Y hermanos, en estos días grandes hombres de Dios han tenido que dejar el ministerio por alguna situación de pecado en su vida. Y es que es una realidad, hasta que usted se muera y entre a la presencia, va a tener que luchar con el pecado aquí. El impío, el que no tiene a Dios, lucha con el pecado solo y el diablo y el pecado se lo comen vivo. Pero el cristiano puede decirle que no. Y viene Cristo y lo fortalece y él es librado de la esclavitud y el dominio del pecado. Esa es la diferencia. Viene la tristeza y de repente te dice, óyeme, la persona, tú no te das cuenta de que tú no tienes aquello y que tú no tienes aquello. Y la tristeza comienza a ahogarte y comienza a sucumbir y pensamientos indebidos que no son verdad te llenan y tú puedes decir, un momentico. Está siempre gozoso, regocijado en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. Antes sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y usted viene y trae la escritura a su corazón y el Espíritu Santo le da vida y de repente está cantando aleluya. Y él cambia su lamento en baile. Eso para mí es maravilloso. Ahí no se necesita psiquiatra, ni medicina, ni mucho menos. Se necesita el Espíritu Santo y la palabra de Dios aplicada al corazón. Mis amados, he aquí que nadie puede venir a Cristo sin el poder del Señor sobre él. Por lo tanto, oiga ahora, si usted ha creído en Cristo es porque Él le ha dado vida. Es porque Él le ha llamado. Y dice la Escritura que a los que llamó, a esos también Él justificó, a los que justificó Él también, oiga, ahora le ha salvado y lo ha glorificado. Lo que significa que gracias al poder de Dios, los que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Y vida eterna nada más tiene un solo significado: eterna, para siempre. Y si usted tiene vida eterna, oiga, ni el diablo, ni su pecado, ni el pecado de nadie se la puede arrebatar. Oh, pastor, pero yo he visto cristianos que han caído. Es verdad, si son cristianos, ay, desgraciadamente pueden caer, pero se devuelven. Ahora, ¿y qué aquellos que nunca volvieron? Oiga ahora, salieron de nosotros, dice Juan, y no volvieron porque nunca fueron de nosotros. Pero si usted ha creído en Jesucristo y Él le ha transformado, tenga por seguro que todavía usted se va, oiga bien, en el barco que va para Chipre y no para Nínive, y Dios crea una tormenta allá y pone un pez grande que se lo trague vivo. Y ahí adentro usted, entre esa arena movediza del vientre y los gases y el mal olor, ¿te arrepentiste? Sí, el pez va y lo vomita donde Dios le dijo que fuera. Dios es fiel y Él no va a abandonar su propósito por nuestra necedad. Esa es la fe de los que han creído. Dios ha obrado, les ha dado vida eterna. Pero aquí hay otra cosa que dice: ellos también se convirtieron al Señor. Y la palabra convertirse aquí está asociada con el arrepentimiento.
Usted es fácil encontrar por ahí a alguien que dice que cree en Jesucristo. Es fácil, yo creo en Dios. De hecho, he estado hablando con una persona en estos días que me afirma que cree en Dios. Y no solo eso, me cita la Biblia sorprendentemente. Y me da textos y citas bíblicas que yo ni me acuerdo y me la dice clarito. La versión Reina Valera del 60, porque se la memorizó. Pero es un adicto. Es una persona que tiene muy mala reputación. ¿Usted sabe que el diablo sabe Biblia? En la tentación el Señor le respondió con la Biblia y el diablo le sacó un salmo. Entonces, mire, no se conforme con saber Biblia. No se conforme con ser bien instruido teológicamente. Oiga la pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Realmente ha visto usted un cambio en su vida? Antes yo hacía esto, esto y esto, pero ahora Cristo vino en mí y eso que yo hacía ya yo no lo quiero hacer. De hecho ya no lo hago y cuando caigo ahí vuelvo, me arrepiento y yo digo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es un cristiano, una persona que se arrepiente del pecado. Pero no me digas que tú eres cristiano mientras abrazas el pecado y quieres esperar algún día a ver cómo sales de eso. No, 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 no. El verdadero cristiano huye hacia Cristo, lejos del pecado. Y no importa la consecuencia de eso. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados? Eso es la conversión al Señor. Es mucho lo que quisiera compartir con ustedes, pero el tiempo no me permite detallar y detenerme para poder terminar. Veré aquí que la conversión es volverse del pecado a Cristo, aborrecer el pecado. Como ustedes saben, hay tres maneras en que somos salvos. Somos salvos en primer lugar del dominio del pecado. Cuando creemos en Jesucristo ya el pecado no nos gobierna. En segundo lugar, somos salvos de ese gobierno del pecado en nosotros, de la condenación del gobierno, y al final seremos salvos en la presencia de Dios, de la presencia del pecado. Esa es nuestra vida, la santificación, salvación, santificación, glorificación. Ahora noten ustedes, ¿qué hace un verdadero cristiano o qué lo hace? En segundo lugar, y esto es muy importante, hermanos, crece en el conocimiento de su fe. Crece. La Biblia dice, el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Los cristianos crecen espiritualmente porque el mismo Dios que les dio vida es el que los sostiene para que sigan creciendo en su fe. Noten el celo y el cuidado de la iglesia, por favor. Cuando Pedro llegó y le contó a los hermanos en Jerusalén lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿saben lo que ellos hicieron? No le creyeron. Y dice el texto del capítulo 11, versículo 1, que cuando Pedro llegó se reunió con ellos y él les dio el testimonio de arriba abajo y les dijo, allí vino el Espíritu Santo. Y miren por qué, porque es que los gentiles vienen de un trasfondo pagano, mientras el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento fue, oiga ahora, preservado adorando a un solo Dios. Despreciaron a Jesús, pero ellos fueron preservados adorando a un solo Dios. El mundo gentil, y ahí estamos nosotros, estaba lleno de todo tipo de idolatría. Por lo tanto, para ellos reunirse con un gentil era algo malo, era algo abominable, era algo rechazado. Pedro le dijo, no, pero el mismo espíritu que nos dieron a nosotros se lo dieron a ellos. Y todos ahí alababan a Dios. Y por lo tanto, ellos fueron cuidadosos en preservar una doctrina. Y ustedes se han pensado entre algunas cosas, ¿por qué Dios le dio la palabra de él al pueblo judío? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo manejan los judíos las finanzas? Y los números. En días pasados, no me acuerdo dónde fue que llegué, y delante de mí venía un señor judío con su ropa negra y su sombrero negro. ¿Y quiénes lo recibieron? Otro grupo de judíos. ¿Cómo estaban vestidos? Exactamente. Esa gente ni a los barberos van. Entonces, miren, manejan muy bien su finanza. ¿Y saben qué? Son celosos en la escritura. Ese era el pueblo que Dios escogió para preservar su palabra cuando no había imprenta. Esos copistas eran así, 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 así.
Dios sabe lo que hace. De repente ellos dicen y ven este grupo de personas que no son de ellos, que están entrando a la fe, y dicen, ven acá, ¿qué pasó aquí? Cuando usted ve la lista de los que Pablo escribe a los corintios, es sorprendente, como hablábamos en días pasados. Ustedes saben que los adúlteros, homosexuales, hechiceros, no heredarán el reino de los cielos. Y ahí Pablo le da un giro al texto que a mí me sorprendería decirlo. Y eso eran algunos de ustedes. Imagínese usted que yo digo una cosa así. Alguien se va disgustado, el pastor está descubriendo mis cosas. Bueno, pues Pablo lo dijo, pero él dice, pero han sido lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo maravilloso. De manera que aquí está un celo y un cuidado ante un grupo que viene, que usted no sabe todo lo que están pensando y usted teme que se dañe, que se adultere la fe. Igualmente, cuando oyen de Antioquía, mandan a Bernabé. Bernabé, ve a ver lo que está pasando allá, porque allá dice que hay algunos creyentes. ¿Y qué hace Bernabé? Él va a buscar a Pablo y vienen y se quedan un año enseñando. De paso, la iglesia de Antioquía fue una iglesia donde se recibieron grandes pastores y siervos de Dios. Y se quedaron un año enseñando. ¿Cuál es el punto que quiero hacerles, hermanos? Un verdadero cristiano no solamente cree en Jesucristo, ha sido convertido pasando por el arrepentimiento y vive en ese arrepentimiento, pero ahora miren, se educa y crece en el conocimiento de su fe. Por eso animamos a que usted lea su Biblia a diario y por eso hacemos esto que usted está viendo cada domingo. No, la idea mía no es simplemente producir en usted más conocimiento. No, la idea es que este conocimiento llene su mente, su corazón y transforme su vida. Porque esa es la vida cristiana. Oiga, la vida cristiana no es una suma de información, es una forma de vivir. Nosotros somos cristianos por la manera en que vivimos siguiendo a Cristo. Imitamos a Cristo y la gente ve a Cristo en nosotros. En conclusión, la sana doctrina es muy importante. Y hermanos, en esta iglesia debemos defender una sana doctrina. Ahora, ustedes saben como yo que por ahí andan tantos grupos llamados iglesias enseñando cualquier cosa. Este libro, lamentablemente, puede ser muy mal usado como un bisturí. Un bisturí en manos de un carnicero va a cortar un buen filete, pero va a matar a un paciente del corazón. El mismo bisturí. Esta palabra es muy buena. Es la palabra de Dios, pero puede ser muy mal usada. ¿Cómo usted puede defenderse? ¿Cómo usted sabe que lo que está diciendo aquel es la verdad y lo que dice este es la mentira? Hermanos, no seamos simples. Una de las cosas que dice la Biblia del simple es que todo lo cree. Entonces usted y yo no podemos ser simples, porque aquí estamos hablando de algo de vida o muerte. ¿Qué cosas nosotros podemos entender de una sana doctrina? En primer lugar, una sana doctrina, y en eso puede parecerse a la falsa doctrina, afecta lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. También lo hace la falsa doctrina. Pero entiéndame ahora, el hecho de que se parezca no quiere decir que eso no es un distintivo de una sana doctrina. Una sana doctrina tiene que afectar su forma de pensar, de hablar y de actuar. La palabra de Dios nos dice que nosotros aprendamos a pensar todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, si es digno de ser reconocido, en eso pensemos. Nosotros tenemos que preservar nuestro pensamiento santo. Como cristianos no podemos dejar que el diablo meta basura, cucarachas en nuestra mente. Por eso no podemos dejar que nuestra mente vague, porque tiende al pecado. Y lo que usted no sabe se lo imagina. Y a veces usted ve una persona y el diablo comienza a ponerle pensamiento a esa persona que no tiene nada que ver con esa persona. Usted lo ve adelante de usted así con la cara torcida. Usted dice, mira, me está haciendo mueca para que yo me sienta mal porque yo soy dominicano. No, es que le duele una muela. Y usted seguido está pensando lo que no tiene que pensar. Tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Por otro lado, somos tan orgullosos que a veces uno tiene que tener cuidado hasta a quien se le ríe. Porque usted se le ríe y dice, mira, está enamorado de mí. Y a lo mejor no tiene nada que ver.
Es más, a lo mejor es con el de atrás que se está riendo y ya usted se cree que es con usted. Tenemos que cuidar nuestra mente, que también tiende a fabricar ante la presencia de Dios tonterías. El Señor le dijo a sus discípulos: crucen al otro lado del mar y yo me encuentro con ustedes allá. Y mientras iban en el bote, dice la Biblia que se levantó una tormenta que ellos pensaban que se iba a hundir el bote. El Señor va a rescatarlos. Y cuando Él va caminando sobre el agua, ellos lo ven y dicen: ¡un fantasma! Y comienzan a dar gritos. Pero ¿de quién le habló usted de fantasma? ¿Por qué no pensar? Debe ser el Señor que viene de mí. Ok, ¿qué significa eso conmigo? Oh, hermano, que a veces usted le suena el teléfono y usted dice: qué mala noticia, dime, ¿qué pasó? No, todo está bien. Y tenemos que aprender a librarnos de esa forma de pensar afectada por el pecado. ¿Ok? Yo tengo que tener cuidado cuando le digo a alguien que quiero hablar con esa persona, porque a veces le digo a unos hermanos: hermano, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, pastor? No, todo está bien. Tranquilos, todo está bien. ¿Ok? Cuidarnos y pensar todo lo bueno, y sobre todo pensar con esta realidad. Óigame, no importa la aflicción que venga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las formas que Él obra en mi vida es que a veces, como decía esta mañana, Él me quita toda confianza carnal y todo apoyo humano para que yo solamente confíe en Él y yo esté atento a que Él viene a obrar. Y cuando Él lo haga, la gloria sea solamente de Él. Y yo no pueda decir: yo lo hice porque yo sabía. Ese es el principio. Gloria a Dios. Entonces noten, una sana doctrina nos enseña cómo pensar bien, llenándose de la palabra de Dios. Acuérdense de eso, llenándose de la palabra de Dios. Manoa, el papá de Sansón, y su mujer están allí. Y la mujer va y le dice: mira, se me apareció un ángel del Señor. Y Manoa: ¿tú estás segura? Sí. Ah, pues nos vamos a morir. ¿Pero cómo va a ser? Sí, porque nadie puede ver a Dios y quedarse vivo. Y esa mujer dice: espera un momento. Si yo me fuera a morir, Él no me va a hacer la promesa que me acaba de hacer. Este niño va a nacer, no nos vamos a morir. Y ella tenía razón. Nosotros tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y puedo seguir aquí toda la mañana hablando de eso, pero por favor, métase esto. Por eso necesitamos ser instruidos para que esta palabra toque el corazón. Y cuando usted vea que Dios le habla con un versículo, memoríceselo, escríbalo, haga un letrero en su casa hasta que eso se le mete en la cabeza, en el pensamiento. Pero además de eso, la palabra de Dios también afecta a nuestra forma de hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, es el fruto de ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra. Hermanos, ni de juego usemos palabras que sean malas para nosotros ni para otros. Porque a final de cuentas, las malas palabras revelan un corazón malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si siembra en el corazón la palabra de Dios, lo que va a salir de su boca es bueno. No, pastor, es que esta mujer me provoca a que yo le diga tres cosas. No, eso está en su corazón. Usted se lo dijo porque eso ya estaba ahí. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando lo maldecían, no maldecía, Él bendecía. Entonces no diga que es que me provocan, es que usted da de lo que tiene en el corazón. La palabra de Dios nos ayuda a hablar palabras buenas, sazonadas con sal, que sean buenas, con gracia para la necesaria edificación. Y algunos de ustedes hablan mal porque les falta la palabra de Dios en su corazón, en el mejor de los casos, si no es que ni siquiera conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene ya el poder para controlar la lengua. Yo sé que la lengua es una fuente de mal, y dice Santiago que es inflamada desde el mismo infierno. Y hermanos, usted puede controlar muchas cosas, pero la lengua a veces no hay manera. Y los cristianos son a veces súper chismosos. Claro, cada vez que usted le dice a una persona: mira, no es por el chisme, pero yo quiero que ore por el hermano fulano. No me diga: sí, ha hecho esto, y le da una retajila. Mire, eso es un chisme evangélico. Eso es lo que es. Y a veces usted no se da cuenta que usted tiene algo y sabe algo de alguien que le es difícil quedarse callado. Bueno, yo le voy a dar un consejo. El día que usted quiera decirlo, váyase al monte o váyase a un polar cerca, o frente a un lago donde haya cocodrilo de paso, para que se controle y no le dedique mucho tiempo, y grítelo voceado ahí delante, pero no se lo diga a otra persona que le pueda hacer daño. Dios nos ayuda a controlar nuestra lengua, nuestra boca, y un verdadero cristiano la controla.
Pero además de eso, la sana doctrina no solo nos enseña a controlar los pensamientos, la forma de hablar, pero también, oiga ahora, nos concede crecer en un balance saludable de esta vida. Hermanos, miren, en esta vida siempre tendremos aflicción. Es que nosotros estamos, óigame bien, o saliendo de un problema, o en medio de otro, o a punto de meternos en otro. Pero esa es la vida hasta que lleguemos al cielo. Ahora, ¿saben lo que hace la palabra de Dios en el corazón? Nos ayuda a poner un balance. Un balance en nuestra vida. Sí, es verdad. Me abandonaron, pero ahora conozco la protección y la provisión de Dios como no la conocía antes. Es cierto que perdí el trabajo, pero ahora mira cómo Dios está obrando y me está enviando cuervos, aunque y cuando digo cuervos, hasta impío usa Dios para bendecir a los suyos. Sí, es verdad que mi reputación se fue al suelo, pero es aquí la obra de la gracia de Dios para conmigo, proveyéndome de esta manera. Hermanos, qué bueno es vivir con la seguridad de que nuestro Dios no nos desampara. Y a veces Él deja que nosotros lleguemos a un punto, mire, donde tenemos montaña, agua y un ejército detrás para simplemente hacer un milagro extraordinario en nuestra vida. Y eso lo hace Él a todos los niveles. A todos los niveles. Dios nos deja tener un balance con una sana doctrina, entendiendo que los propósitos de Dios no cambian. Y esa palabra, ese corazón lleno de su palabra, sabrá enfrentar las aflicciones y esperar en Dios. El tiempo no me permite para ampliar un poco más de lo que pasó en Antioquía, pero quiero ir al tercer punto y final ya. Un verdadero cristiano cree y se ha arrepentido, se ve una vida de cambio. Y yo le invito, pregúntenle a una persona amada, que sea honesto con usted. Dice, acá, tú ves un cambio en mi vida como cristiano, dígale la verdad. Dígale la verdad. Yo recuerdo una vez, para que se me despierte, le comparto esto. Había una joven que nos crió Fela. Y yo estaba muy preocupado, porque a ella misma la había tratado mal. Y ella estaba en el patio pasándose un peine caliente que se usa en los países de uno. Y ella sabe cómo queda ese cabello. Y yo fui y le dije, óyeme, era un día de Reyes por la tarde. ¿Tú crees que los Reyes me van a dejar algo a mí esta noche? Un niño preocupado. Y ella sí dice, bueno, yo no creo. O sea, fue honesta conmigo, aunque me hirió. Eso sí, ya ustedes saben que a partir de ese momento, un angelito. Hay veces que usted tiene que ser honesto con la gente y decirle la verdad. Y hacerle un bien, ser fiel y decirle, mira, la verdad es que tú dices ser cristiano, pero esa boca tuya no es de un cristiano. Decírselo, ser honesto. Mira, esa manera en que tú estás tratándome no es de un cristiano. La manera en que tú usas el dinero no es de un cristiano. La manera en que tú estás actuando no revela a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, humillarte y ahí arrepentirte. Es mejor ahora. Un verdadero cristiano deja que la sana doctrina crece en el conocimiento, una sana doctrina que transforma su vida y se parece a Cristo. Pero finalmente contribuye a los hermanos en la fe. Mire lo que dice aquí en el texto. Los creyentes de Antioquía, versículo 29, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Miren, el verdadero cristiano ama a Dios y ama al prójimo. Ama a Dios, busca su palabra, su voluntad, pero también ama al prójimo y no es indiferente al dolor humano. Una de las cosas que hace el Espíritu de Dios en aquellos que Él transforma es que los hace ser sensibles al dolor humano. Aquí se levantó Ágabo, este profeta, y dijo, va a haber una hambruna allá en Jerusalén. ¿Y qué hicieron estos hermanos de Antioquía? Vamos a hacer una colecta ahora mismo. Vamos a enviar una ayuda. Hermanos, ese es un distintivo de la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque los que son de Cristo, escúchelo bien, cristianos, siguen a Cristo. Y Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Usted ve esa vajilla que usted tiene ahí en su casa que no la usa para nada. Piense si usted la puede donar a una persona que no tenga nada. Usted se va a sorprender. En este país hay un dicho.
The trash of one is the treasure of another. There you go. Lo que significa para aquellos que no están mucho en el inglés es que lo que usted vota para otro es un tesoro. Entonces nosotros tenemos muchas cosas ahí en la casa, corotos, que están llenando un espacio que podemos bendecir a otros. Ahora no solo despréndase de eso, sino también despréndase de cosas buenas que puedan ser de bendición para otros. Estos hermanos, oigan cómo lo dijeron, por favor, lean en su Biblia lo que dice ahí. Y eso me llamó mucho la atención, el versículo 29. Los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y oiga ahora, y cada uno dio lo que podía. Cada uno dio lo que podía. Una verdadera iglesia nunca le va a pedir a usted que dé más allá de lo que pueda. Pero usted delante de Dios debe dar lo que pueda. Lo que pueda. A mí me gusta mucho una iglesia en Perú. Eso es una loma. Oiga bien, después que usted llega al Cusco en un avión, que fue el primer lugar y el único donde yo he consumido cocaína, para que lo sepan, pero es una hojita que tienen ahí. Entonces el que no se mete eso en la boca no aguanta el mareo. Y yo me comí 3 hojitas por si acaso. Y me ayudó, me ayudó, para que lo sepan. Pero ahí, después que usted llega ahí al Cusco, usted tiene que coger, oiga ahora, un vehículo entre esa montaña 5 horas para llegar allá. Y después que llega allá 5 horas, manejar 4 más para llegar a esa loma. Ahora, ¿sabe qué me gusta de esos hermanos allá? Son muy pobres todos, muy pobres. Pero nunca se visitan con las manos vacías. Le llevan 2 naranjas, le llevan 3 pedazos de yuca. Y son tan así que recuerdo que estando visitando uno de ellos, yo que venía para acá, me dieron un animal vivo, así, un cuy. Cosa que yo no como, yo se la traeré a Pablo. Pero yo no como eso. Pero entiendan ahora, es el espíritu de generosidad que distingue a la iglesia de Jesucristo. Y por eso yo le doy gracias a Dios por lo que pasa allá abajo cada domingo. Donde todos ustedes traen lo que pueden y servimos, comemos y siempre queda. Hay de los que no traen, se pierden la bendición. Pero no se dejen de comer, cómansela para que le haga bien y piense para la próxima traer. Sí, porque es por su bendición. La verdad es para su bendición. Con amor lo digo. No, nuestro gozo es servirles, pero más aún que usted también sirva, porque la bendición más grande, mire, no es solo ser recipiente, sino ser un instrumento de la gracia de Dios para bendecir y darle a otros. Esa es la iglesia. Y eso pasó en Antioquía. Yo quisiera cerrar. Ya he dicho, ser cristiano no nos libra de las aflicciones de esta vida, pero necesitamos conocer una sana doctrina que nos sostenga en el tiempo de aflicción. Acuérdense de eso, llévense en su mente una sana doctrina, donde haya, fíjense que fueron Bernabé y Saulo, y miren lo que dice de Bernabé, por favor, acuérdense lo que dice de este hombre. Él era un hombre de Dios. Bernabé fue un hombre que Dios supo usar y era bueno, lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, miren, la sana doctrina transforma la vida, comenzando por el pastor. Hermanos, si ustedes ven en mí manchas que no son conforme a esta palabra, tienen que decírmelo. Y si no hay un cambio, aquí hay un problema. No soy perfecto, me falta mucho para llegar allá, pero mi deber es modelar a Cristo en esta iglesia y el suyo también. Ahora noten, Jim Jones fue un hombre que se levantó y fundó el Templo del Pueblo en Indianápolis, 1955. Este hombre comenzó de un movimiento carismático y reunió mucha gente porque se asoció con un movimiento en contra de la indiscriminación social. Y su número de seguidores comenzó a crecer tanto que llegó un momento que se sintió tan presionado y le dijo a su gente, vámonos para Guyana. Y allá se fue una turba detrás de él. Un día, por las cosas que se estaban diciendo que pasaban ahí, fue un senador, específicamente Leo Ryan, en 1978, un congresista, y visitó Jonestown, así se llamaba, a conocer lo que había.
Y algunos que oyeron al senador y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, trataron de salir huyendo con él y todos fueron acribillados en la pista. Este hombre tenía un grupo grande de seguidores y enseñaba cualquier cosa. ¿Saben qué pasó? Un día, este hombre Jim Jones, que comenzó a tener un proceso de deterioro mental y la gente lo seguía como quiera, tuvo la brillante idea de proponerles a ellos un acto revolucionario para ser libres. Y a las más de 900 personas le preparó un ponche y le dijo a los adultos que se lo dieran a beber a los niños y ellos se lo bebieran después, y el que no quería se lo daban obligado. Más de 900 personas murieron en ese lugar. Hermanos, miren, la historia de la humanidad está llena de asaltantes y de hombres que hablan mentira. No, yo no quiero ser uno de ellos, y usted no se deje guiar por uno de ellos. Los cristianos de Berea, ¿saben qué decían? Todo lo que se decía, buscaban aquí para ver si era verdad. Yo les quiero hacer una propuesta a ustedes hoy, y tómenla en serio. Por menos que usted gane, usted se puede comprar su propia Biblia y tráigala aquí, para cuando aquí se lea y se hable, usted vaya viendo, y cuando el pastor dice ajo, usted le ajo. Cuando dice gracias, gracias. Perdón, perdón. No me crean sin lo que dice este libro. Crean lo que dice ese libro. Y si yo hablo conforme a este libro, entonces nos sometemos a Cristo. Cómprela. La nueva traducción viviente, que es la que usamos aquí. Más sencilla. Ahora, si usted no tiene trabajo y tiene necesidad y quiere una, hable conmigo. Que después de investigar, entonces yo le puedo regalar una. Porque hasta en eso hay gente aprovechada. Pero cómprese su Biblia y lea su Biblia. Esta es la bendita palabra de Dios, que cambiará nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar para la gloria de Dios. Dice la Escritura que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mi amigo, como he dicho aquí, si tú no te has convertido, tú tienes un problema serio, porque estás muerto espiritualmente. Tú necesitas a Jesucristo. El pecado te domina porque no tienes el Espíritu de Dios, pero eso lo puedes vencer con la ayuda del Señor y su palabra. Ríndete ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Y aquellos que han conocido a Cristo, hermanos, abundemos en las Escrituras. Sigamos apreciando y atesorando esta palabra en el corazón. Y esa palabra es la que va a transformar nuestra calidad de vida y nos concederá vivir siempre gozosos y esperanzados en un mundo perdido, caído como el que vivimos. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, porque por ella podemos darnos cuenta de nuestro pecado. Por ella podemos también darnos cuenta de ti, conocerte y rendirnos a ti. Te suplicamos tu ayuda especial en este día en que tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos a hacer una iglesia como la de Antioquía, una iglesia misionera, de donde salieron los viajes de Pablo, una iglesia que promovió tu palabra, una iglesia que dio un ejemplo de servicio sacrificial por los hermanos. Oh Señor, que seamos una iglesia de una sana doctrina, donde se enseñe tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.